¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda entrega del programa Sobre la Mesa. En este caso les ofreceremos un programa sobre eficiencia energética. Sobre la mesa tendremos el tema de la eficiencia energética en un momento en el que es uno de los temas que ocupan la actualidad política, la agenda política y también, por supuesto, está en la mente de todos los ciudadanos, y para concienciar sobre este tema hemos querido hablar hoy aquí en Membrilla Televisión. En primer lugar, déjenme que les presente a los que nos van a acompañar en esta mesa. Comenzamos con Manuel Borja, alcalde de Membrilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Pues por aquí a ver qué es lo que podemos aportar entre unos y otros y esperemos que saquemos algo positivo entre todos. Bueno, pasamos ahora a presentar a Fermín Cerdán. Él es vicesecretario de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Fermín? Hola, muy bien. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues encantados también de tenerles por aquí. Saludamos ahora a Matías Ibáñez, es ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias, Irene. Vamos a ver si podemos aportar un poquito de luz a estos temas tan de actualidad. Muy bien, muchas gracias. Y finalizamos con Pablo Alonso, abogado y doctor en Derecho y Medio Ambiente. Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer poder compartir estos temas con vosotros. Bueno, pues vamos a comenzar en este programa Sobre la Mesa, como les decíamos, nuestro formato de tertulia, de debate aquí en Membrilla Televisión. En este caso hablaremos de la eficiencia energética, pero vamos a comenzar definiendo este concepto. Vamos a ver en qué consiste la eficiencia energética. La eficiencia energética consiste en la reducción de consumo de energía manteniendo los mismos servicios sin disminuir el confort ni la calidad de vida, asegurando el abastecimiento de energía, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. Aunque normalmente nos referimos siempre a la energía eléctrica por ser la más utilizada en la industria, la eficiencia energética puede aplicarse a todas las fuentes de energía utilizadas, como gasoil, gas, vapor, etc. La eficiencia energética no consiste únicamente en poseer las últimas tecnologías, sino también saber emplear y administrar los recursos energéticos disponibles de un modo hábil y eficaz, lo que requiere desarrollar procesos de gestión de la energía. La energía desempeña un papel fundamental para el rendimiento económico de cualquier empresa. Su uso eficiente representa una oportunidad para que las pymes ahorren recursos económicos, fortalezcan sus procesos productivos y ejerzan un impacto positivo en el medio ambiente. La eficiencia energética es una de las herramientas más importantes y rentables que pueden ayudar a las empresas a satisfacer sus objetivos a la vez que promocionan el crecimiento económico y protegen el medio ambiente tanto a nivel local como regional. La eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y para conseguir sociedades más sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio ambiente. Hoy la eficiencia energética busca mejorar o mantener nuestra calidad de vida utilizando para ello menos recursos, mejorando procesos, utilizando productos más innovadores y menos contaminantes y, en definitiva, consumiendo de manera más inteligente. Bueno, pues ahí teníamos este primer vídeo en el que pues nos explicaba básicamente en qué consiste la eficiencia energética, la importancia que tiene para el medio ambiente, para comprometernos con el cambio climático y también para nuestro bolsillo. Matías, vamos a comentar un poquito este concepto de eficiencia energética, que sí es cierto que lo escuchamos mucho, pero no sé si del todo estamos concienciados sobre en qué consiste realmente y hasta dónde podemos aportar también nosotros para ser eficientes en este caso. Muy bien, vamos a volver a trabajar sobre el vídeo y a matizar el concepto de eficiencia energética. El concepto de eficiencia energética, como bien se ha definido, es tener el mismo estado de confort que teníamos en casa o en la industria ayer, ¿vale? Y hoy vamos a aplicar unas medidas que con menos consumo de recursos tenemos el mismo servicio. Y un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Si el año pasado en casa gastábamos 100 litros de gasoil para la calefacción, este año con una mejora, igual con un termostato, si gastamos 60, tenemos el mismo servicio de calefacción, pero estamos siendo un 40% más eficiente.
contaminamos menos y tenemos más dinero en el bolsillo, pues también estamos comprando menos combustible. Y nosotros como consumidores podemos asistir a diferentes servicios que existen, ahora hablaremos también de ellos, y en nuestro día a día, en el consumo diario, sin, por ejemplo, en este caso, cambiar la instalación de alguno de nuestros, pues por ejemplo, el ejemplo que nos ponías de la calefacción, en nuestro día a día, en los movimientos diarios que realizamos, ¿cómo podemos también ser eficientes de manera sencilla? Muy sencillo. No pretender tener servicios de calefacción, por ejemplo, como si estuviéramos en verano. 21 o 22 grados es lo que dice la norma y puede ser algo razonable y no tener 24 o 25 y tener que abrir puertas. La iluminación tiene que ser correcta, pero no tenemos por qué superar en una cocina, se ven a veces cocinas increíblemente blancas con un exceso de iluminación, no es necesario. Se pueden poner en casa pequeñas medidas controlando radiadores, la temperatura de cada habitación. Cosas muy sencillas, muy accesibles para todo el mundo, que pueden repercutir en 10, 15, 20% a lo largo del año para cualquier familia o cualquier industria también. Bueno, es un porcentaje desde luego bastante importante y también, como nos decía, no solo para las familias, sino sobre todo también para las industrias que son quizá pues las que más gasto energético tienen. Hablaremos más adelante también de ello. Nos hablabas también del tema de la iluminación, también debemos ser responsables en este sentido con el medio ambiente y cuidar precisamente los niveles, y de ello también nos habla el proyecto CLIME. Vamos a pasar también a ver un vídeo en el que nos explican precisamente este proyecto elaborado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, al que se encuentra adherido Membrilla, pero antes vamos a ver un vídeo explicativo de este proyecto. El proyecto CLIME es un proyecto realizado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha en beneficio de las entidades locales de nuestra región, cuyo objetivo esencial es promover la mejora de la eficiencia energética en los municipios de Castilla-La Mancha con el fin de optimizar los recursos públicos destinados al suministro y gestión energética, del alumbrado y de las instalaciones térmicas, fomentando el ahorro energético y la utilización de energías renovables y residuales mediante la incorporación, ejecución y financiación de obras de mejora y renovación de sus instalaciones. Un programa que permite ahorrar no solo en luminarias, sino también en cableado, proporcionando un ahorro económico y medioambiental importante para los pueblos que se han adherido y del que entre sus ventajas destacan tres aspectos concretos: el económico, social y medioambiental. En el año 2016, el Ayuntamiento de Membrilla se adhería a este proyecto con la firma del contrato de marco de servicios para la realización de auditorías energéticas en las instalaciones térmicas, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, y en el alumbrado interior de los edificios públicos y en las instalaciones de alumbrado exterior. En julio de 2019 se firmaba el contrato de adjudicación de la fase 2 del proyecto CLIME, por el que la empresa Elecnor se hacía cargo de los servicios y suministros energéticos y de alumbrado público, un contrato que asciende a 2.935.000 euros para los próximos 10 años. La empresa se va a hacer cargo del consumo de alumbrado público exterior, del alumbrado de los edificios y de la climatización de los mismos, incluidas también las calefacciones, con una inversión de 635.194 euros, que consiste en el cambio de todas las luminarias del municipio por sistemas LED, una iniciativa que nace con el objetivo de cumplir con las exigencias medioambientales de la Comunidad Europea. Bueno, pues contribuyendo precisamente con la eficiencia energética, en Membrilla se encuentra adherida a este proyecto CLIME. Como decíamos, tenemos con nosotros al vicesecretario de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Fermín Cerdán, que bueno, le vamos a pedir en primer lugar, Fermín, que nos explique más o menos en qué consiste este proyecto y cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo y en qué municipios de nuestra región. Pues muy bien, el proyecto CLIME es un proyecto muy ambicioso de la Federación, un proyecto que podríamos calificar como el proyecto más ambicioso en materia de eficiencia energética que ahora mismo existe en toda Europa,
y que se fragua pues en base a las necesidades que detectamos en su momento en los distintos ayuntamientos sobre la inquietud de actuar en la sustitución de materiales relacionados con la eficiencia energética, fundamentalmente las luminarias, así como en el interés de adquirir productos de forma conjunta por distintos ayuntamientos para generar economías de escala y, por tanto, ahorros económicos a su vez, y que bueno, pues plasmamos en un proyecto que hemos materializado a través de la central de contratación que constituyó la FEN en el año 2014. Entonces, a partir de ese año, pues presentamos el proyecto en todas las provincias y los ayuntamientos que se interesaron por el mismo, pues finalmente pues, tuvieron la oportunidad de participar en igualdad de condiciones, ¿no? En este caso, en el proyecto CLIME hay ayuntamientos pequeños, desde 100 habitantes, a ayuntamientos de más de 50.000, con lo cual, en fin, el abanico era amplio para que cualquier ayuntamiento que estuviese interesado en participar de esta actuación pudiera hacerlo de forma conjunta con el resto. Finalmente se sumaron al proyecto 58 municipios y están repartidos por las 5 provincias de la región. Concretamente, pues en la provincia de Ciudad Real hay un total de 12 municipios, entre los que se encuentra el municipio de Membrilla. Y el proyecto va mucho más allá del puro cambio de luminarias, que muchas veces es lo que la gente cree, ¿no? Que este tipo de proyectos que se impulsan desde los municipios pues solo consisten en cambiar unas luminarias por otras, ¿no? El proyecto CLIME es un proyecto mucho más ambicioso porque se va a comprar la energía de forma conjunta entre los 58 municipios, estamos hablando del orden de 300.000 habitantes en el cómputo total, se van a mantener las instalaciones que todos los municipios han querido incorporar al proyecto, se van a reponer los materiales y a la vez se van a hacer las inversiones que se consideren, o sea, que se han considerado en el proyecto y que se materializaron y se concretaron a través de las auditorías energéticas que se hicieron en un primer momento. Es decir, el proyecto, para ser totalmente independiente, se articuló en 2 fases. Una primera de análisis, donde se realizaron las auditorías energéticas de todos estos municipios, y una segunda, totalmente independiente, en la cual no podía existir ninguna vinculación entre la empresa auditora y la empresa que posteriormente resultase adjudicataria del proyecto, para garantizar la independencia de las ofertas y que el importe fuese mucho más interesante para los municipios, y esa fase primera de auditorías y una fase segunda de gestión integral energética de los ayuntamientos. El proyecto económicamente, en fin, es una cifra que es una cifra muy importante. La licitación salió por 125 millones de euros, se adjudicó por 105, lo que quiere decir que entre los 58 ayuntamientos se han ahorrado un total de 20 millones de euros derivados de la economía de escala que ha supuesto el proyecto, es decir, a mayor cantidad de actuaciones a realizar, pues evidentemente el precio que se iba a conseguir era muchísimo más competitivo. La actuación se va a realizar en un total de 2.233 instalaciones, lo cual es una cifra muy considerable, y luego tiene una serie de componentes adicionales, más allá, en fin, de que las inversiones van a rondar los 23 millones de euros en todos ellos. Y es que, en fin, por ejemplo, el proyecto consume únicamente energía verde, es decir, de la energía que se va a abastecer a los ayuntamientos a través del proyecto CLIME es una energía que proviene 100% de fuentes renovables y de fuentes limpias, lo cual es un valor añadido en favor, en fin, de los temas medioambientales que estamos también impulsando desde la administración local. Y vamos a ahorrar, vamos a dejar de emitir 9.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, es decir, 9 millones de kilos de CO2 a la atmósfera, lo cual, en fin, también es una contribución muy importante que los ayuntamientos van a hacer en este caso al medio ambiente, tanto que, pues, evidentemente nos preocupa y que, bueno, pues ahora está tan de moda cuando hablamos del tema del cambio climático. Y, bueno, en fin, el proyecto va a durar 10 años, no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a 10 años, donde los ayuntamientos se van a ver beneficiados de todas esas actuaciones. Ayuntamientos como el de Membrilla, pues va a haber realizadas toda una serie de inversiones en su alumbrado público, que se va a cambiar de forma integral, en sus edificios públicos, que también van a hacer toda la sustitución, y luego pues eso, van a recibir un servicio de mantenimiento y de reposición permanente de todas las instalaciones,
y no va a tener que negociar con ninguna empresa todos los años la adquisición de la energía, puesto que ya la tiene precontratada a través de la central de contratación y de esta licitación, con lo cual en los 10 años el Ayuntamiento se ahorra también, de forma importante, un gran trabajo administrativo, porque si ahora, no sé, el Ayuntamiento tenía 50 contadores que suponían 50 facturas, 50 órdenes de pago, 50 análisis de la documentación para ver si está en regla o no, en fin, pues ahora solamente van a percibir una factura donde van a pagar a modo de cuota mensual, con una especie de importe fijo durante los 10 años, y van a evitar todo ese trabajo administrativo. Y luego tiene un componente, con esto ya, en fin, paso la palabra por no tomarla demasiado tiempo, tiene un componente muy importante, que es el hecho de que todas las instalaciones del Ayuntamiento de Membrilla y de los otros 57 municipios que forman parte del proyecto van a quedar adecuadas en normativa. Esto es una cosa que parece así en principio, decir, bueno, eso deberían de estar así. Bueno, pues hemos detectado que pues uno de los problemas en general de la administración local es que pues, en muchos casos se cambian las luminarias, pero en fin, siguen estando sin estar adecuadas para pasar sus organismos de control anuales, ¿no? En este caso el Ayuntamiento va a tener perfectamente legalizadas al 100% el total de sus instalaciones, con la tranquilidad que eso genera, lógicamente, a la responsabilidad municipal, y lo cual pues, va a permitir que el Ayuntamiento cumpla con la legislación en toda su integridad, y que además no le cueste dinero el realizarlo, sino que con cargo al proyecto la empresa adjudicataria, a su cargo y dentro de la oferta, incorpora la totalidad de actuaciones que tenga que realizar, sea cuales sean, incluso las de obra civil, para que las instalaciones de un ayuntamiento como el de Membrilla se queden adecuadas a la normativa vigente, pase sus organismos de control con regularidad y cumpla fielmente con la normativa en materia de energía. Bueno, estos son los aspectos principales de este proyecto, que nos explicaba muy bien Fermín. Nos decía que también, además de Membrilla, otros 57 municipios, además de Membrilla, están beneficiándose de este proyecto. También las ventajas que nos explicaba que conlleva para la administración, y en este caso también, bueno, pues hablaremos ahora de toda esa normativa que está obligada a los ayuntamientos y los municipios a cumplir, que bueno, de esta forma pues también se llevará a cabo de mejor manera. Vamos a hablar con el alcalde. Sí, cuéntame. Terminar, no, solamente, en fin, mostrar el gráfico aquí autonómico, que es todos los municipios que están en azul son los que participan en el proyecto CLIME, y concretamente pues de la provincia de Ciudad Real, como he dicho, en un total de 12 municipios, pues este es el dibujo de todos los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real que participan. En fin, a modo ilustrativo, bueno, nada más, solamente para que hagáis una idea de la dimensión del proyecto, de la dimensión, efectivamente, que afecta a toda la región, a todo tipo de municipios y, lógicamente, bueno, pues a todos aquellos que tenían necesidades en materia de eficiencia y han querido participar, lógicamente, puesto que esto es una decisión específica de cada ayuntamiento. La decisión es voluntaria, tienen competencia para ello, y en este caso pues han querido participar, como he dicho, 58 municipios por un volumen total de 300.000 habitantes en la región, lo cual es una cifra pues muy importante. Bueno, un proyecto ambicioso, como nos decías al principio, en el que además bueno, durará durante 10 años, estará la empresa adjudicataria formando parte de este proyecto. Vamos a hablar, Manuel Borja, alcalde de Membrilla, también de cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo y que se están llevando a cabo aquí en la localidad de Membrilla dentro de este proyecto, y bueno, pues precisamente para favorecer y para contribuir a esta eficiencia energética de la que hablábamos al principio. Bueno, yo creo que ha quedado muy bien explicado por parte de Fermín. Además, ha sido uno de los artífices del proyecto CLIME. Sí que es cierto que lo que ha contado Fermín ha sido el final, o sea, donde hemos llegado. Pero yo me quiero remontar un poco a lo que fueron los principios. A mí en el año 2012, igual que al resto de ayuntamientos de toda Castilla-La Mancha, pues nos proponen, y pues por parte de la mesa de contratación de la FEN de Castilla-La Mancha, la posibilidad de integrar en un proyecto pues tan ambicioso como el que ha estado comentando Fermín, de eficiencia energética, que no solamente pues se hacía cargo del tema del alumbrado,
se trabajaba en el alumbrado, sino también en todos los edificios municipales. Y sí que es cierto que cuando uno habla de eficiencia energética, que ya se viene hablando desde hace muchos años, pues parece que lo tiene que hacer otro, pero con nosotros no va. O sea, que lo hagan otros, pero conmigo yo continúo tal y conforme estamos. Nosotros lo estuvimos estudiando, pues como yo creo que era nuestra responsabilidad, lo estuvimos viendo, pues el grupo de concejales, y sí que es verdad que lo vimos muy atractivo. Y pues igual que otros 200 pueblos, porque al principio hay que decir que estábamos más de 200 pueblos, pues nos adherimos al proyecto. Sí que es cierto pues, que este tipo de proyectos tarda mucho tiempo, entre otras cosas porque tiene mucho trabajo y además pues, hay muchos obstáculos que hay que ir salvando. Yo, de hecho, pues, conozco a Fermín pues, gracias al proyecto CLIME y gracias también a que pues, en un tiempo, en el año 2012-2013, pues, empiezo a pertenecer a la FEN y ya desde el año 2015 como vicepresidente de la FEN. Por lo tanto, pues, conozco también muy bien el proyecto porque lo he trabajado de primera mano y además pues, he estado también inmerso en lo que es la mesa de contratación de todo este proyecto. Y sí que es cierto que lo que ha contado Fermín es el final, pero como decía anteriormente, estábamos más de 200 pueblos. Y bueno, pues por cada uno por sus circunstancias, pues algunos fueron abandonando. Ahora, cuando han visto pues, el fruto que ha dado este proyecto, pues yo conozco a algunos compañeros míos pues, que se tiran de los pelos, porque podían haber solucionado un problema muy grande, como es el tema de la iluminación, y ojo, estar a la vanguardia y con la normativa europea y lo que Europa nos exige a todos los municipios, y no lo están. No lo están pues porque han preferido optar por otras vías o por hacerlos ellos directamente. Nosotros Membrilla somos un pueblo pequeño, pero ojo, aunque fuéramos una ciudad grande, también nos tiene cuenta pues unirnos, en este caso pues a través de la FEN, con otros pueblos, porque esa economía de escala en la cual hablaba Fermín, nos hemos beneficiado pues de esa compra de energía que se está haciendo ahora, pues nos beneficiamos los 58 municipios. Cada uno ya luego pues a su cuenta de resultado. Aquí en Membrilla, pues por centrarnos en lo nuestro, se va a hacer una inversión que ya prácticamente está hecho más del 70%, porque ya se han cambiado todas las luminarias, de más de 600.000 euros. Y el ahorro que vamos a generar en estos 10 años también oscila entre los 600 y 700.000 euros, o sea, en torno a los 60.000 70.000 euros anuales. Pero aquí no está lo más importante. Lo más importante es que nosotros estamos desde Membrilla contribuyendo a esa eficiencia energética y también pues, a luchar también por el medio ambiente y por contribuir a que los recursos, como bien decía Matías, pues cada vez consumamos los menos posibles y también pues, los pongamos en valor y también, como decía anteriormente, estar en la normativa europea. Fermín lo apuntaba, que lo importante que tenemos ahora todos los municipios que estamos en el proyecto CLIME es que vamos a tener pues todos los contadores, todos los transformadores, todos los aparatos de medida y además todas las luminarias tal y como nos marca Europa. Y esto es muy importante. Hemos tenido, y ya aprovecho pues esta ocasión, porque cuando se ha estado cambiando las luminarias, lo primero se estaba cambiando de una luz naranja a una luz blanca, por lo tanto el cambio ya visualmente impacta mucho. Y también pues porque hay menos lúmenes, menos luminosidad. Y es cierto, y no podemos decir que hay más luminosidad que con las antiguas lámparas. Por supuesto que no, pero es lo que nos marca Europa, y es una normativa europea que tenemos que cumplir. En Membrilla, anteriormente, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, estaba sobreiluminada. Era de los mejores pueblos que se veía por aquí de toda la comarca. De verdad, Membrilla de noche pues tenía una luminosidad muy grande. Teníamos contaminación lumínica. Ahora, yo creo que somos de los pueblos, se sigue viendo bien, pero no estamos derrochando energía y además estamos cumpliendo con una normativa europea. Por aquí los agricultores de Membrilla lo entenderán rápidamente. Aquí, como bien sabéis, los que no sois de por aquí se cultiva pues, la mayor parte del melón piel de sapo que se consume en España. Y una de las soluciones que ya hace mucho tiempo dio el agricultor para combatir las malas hierbas era el acolchado de plástico.
Pues bien, anteriormente, y hace 10-12 años, no había una exigencia en la cual pues, se tuvieran que recoger los plásticos después pues, de haber terminado el ciclo del cultivo. Los campos estaban pues, todos llenos de plástico y al final pues, era una contaminación tremenda la que se estaba realizando. Cuando hay una exigencia europea, pues al principio pues, cuesta un poco cambiar ese rol. Pero en cuanto que ya se hace normativa y se hace cumplir, y si no, pues tiene pues unos resultados de cara económicos, pues porque tiene sanciones económicas, igual que vamos a tener los pueblos que no hayamos contribuido con la eficiencia energética, pues los agricultores recogen los plásticos y no pasa absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Incrementárselo, ¿no? Si algunas veces el tema de contribuir con la eficiencia energética y el medio ambiente no tiene que ser un mayor coste, sino todo lo contrario. Tenemos que aprovechar ahora mismo las tecnologías que nos ofrecen pues para mejorar, tener mejor eficiencia energética, porque yo creo que nos va a todos. Bueno, este es el proyecto CLIME del que les hablábamos, que se está desarrollando en Membrilla y se desarrollará durante los próximos 10 años, un proyecto que surge, como nos explicaba su alcalde, pues también precisamente para cumplir con esta normativa de la que hablaremos con Pablo Alonso enseguida, pero antes quería comentar también con este lado de la mesa todo lo que hemos estado hablando, precisamente estas actuaciones que muchas veces tenemos quizá la idea equivocada de que cualquier actuación relacionada con la eficiencia energética, Matías, requiere un mayor coste y no siempre es así, ¿no? También hay que pensar a largo plazo y precisamente lo que nos vamos a ahorrar en un futuro, como es el caso también de este plan, pero también en otro tipo de proyectos que se lleven a cabo. Sí, desde luego. Y en este caso el planteamiento de amortización de la inversión se hace a 10 años, porque estos modelos es necesario recopilar un montón de inversión, pero en la mayoría de los casos son inversiones recuperables entre 3 y 5 años, sin contar, por ejemplo, para una industria del vino que pueda tener una imagen medioambiental mejor para sacar sus vinos fuera de España, porque también le va a afectar la huella de carbono para que le dejen entrar en uno u otro mercado. Entonces, no solo los costes en la cuenta de resultados directamente, sino la imagen que estamos trasladando a nuestro entorno cercano, a nuestros propios trabajadores, a nuestra propia visión de empresa y a nuestra exposición a nivel internacional, tanto como pueblos pequeños, como país y como industria. Muy rentable. Bueno, aparte de la rentabilidad, otro de los apuntes que realizaban es precisamente, bueno, pues que a veces cuesta llevar a cabo este tipo de cambios, tanto a nivel municipal, bueno, pues hay que adaptar a la vista también, en este caso, porque precisamente anteriormente pues quizá era excesiva esta iluminación. También en nuestros hogares o en nuestras empresas tenemos que aprender a adaptarnos, no quiere decir que se acabe el mundo, sino simplemente bueno, pues, estar al día, ¿no? con las exigencias y también con lo que nos pide el cambio climático, con lo que nos exige e intentar frenarlo de la mejor manera posible. Por supuesto, y además en casa va a ser un poquito más fácil porque podremos elegir distintos tonos de lámpara, pero igual que nos hemos adaptado rápidamente a un smartphone, nos vamos a adaptar a esta tecnología simplemente un poquito de voluntad, es muy sencillo, incluso más sencillo, no va a requerir menos mantenimientos y estamos sentando las bases para educar a que el futuro sea más, tenga más sentido común, sea más sostenible. Sobre todo el sentido común nos va a hacer llegar a muchos sitios negociando, trabajando entre administraciones, empresas y el legislador más lejos y más rápido, porque la rapidez va a ser un punto importante a tratar en la sostenibilidad en los siguientes 20-30 años. Bueno, pues importante sobre todo lo que apuntabas, la educación, para que las generaciones futuras sean más sostenibles y sobre todo pues para que entre todos contribuyamos, ya sea desde los municipios, ayuntamientos, como a nivel particular desde nuestros hogares y sobre todo teniendo en cuenta también la normativa. Pablo Alonso, te presentábamos al inicio del programa, eres abogado y doctor en Derecho Medioambiental. Bueno, ¿cómo es la situación actual? ¿Cuál es el marco legal que
rodea a todo lo que hemos estado comentando anteriormente, y sobre todo porque es tan importante, bueno, pues que también existan leyes que nos obliguen de alguna forma a ser responsables y a ser sostenibles, como apuntaba también Matías. Bueno, como el título de doctor suena ya aburrido, yo prometo no aburrir con una normativa ni decir todos los títulos ni los nombres de la normativa. Sí, voy a hacer un pequeño paso muy general. Y antes de comenzar, porque parece que somos nosotros los actuales, parece que el medio ambiente es de hace 10 años o 5 años, y hay una cosa que me gusta siempre traer a colación, que es nada más y nada menos que del año 1972, ¿vale? Que no fue de ayer, ni hace 10 años, y es una ministra noruega, que no voy a decir aquí el nombre, por no aburriros, pero sí se apellida Brundtland, donde hizo un informe, el informe Brundtland, ¿no? Y entonces en aquel momento pues es donde fue la primera vez que se habló de desarrollo sostenible. Estamos hablando hoy de desarrollo sostenible, pero ya se habla de hace muchos años, ¿no? Como bien ha comentado antes, España es uno de los países que está un poquito a la cola, y ahora hablaremos un poquito de esta cumbre que ha habido recientemente en Madrid. Bien, ¿qué decía ese informe? Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que uno ella? Desarrollo sostenible con nuestros hijos. A lo mejor en la mente, como dejamos los aves, los pájaros, a lo mejor todo eso no, pero a nuestros hijos sí nos duele qué mundo le dejamos después, ¿no? Unió esos dos términos y de ahí quedó, y entonces sí que es verdad que se ha ido utilizando para posteriores cumbres, para normativa y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya bajando un poquito, nos metemos un poquito en Europa, pues Europa, casi toda la normativa, para no reiterarme, que se traspasa luego a España, viene de directivas, sobre todo, ¿no? Recomendaciones y directivas europeas, ¿no? Las más famosas, la directiva Hábitat o la de aves, ¿no? De las cuales luego se ha ido transponiendo al ordenamiento español. Otra muy importante es el acceso, información y participación del ciudadano, ¿no? Echamos la culpa a los políticos, pero también el ciudadano tiene obligaciones y derechos, ¿de acuerdo?, para acceder a ese medio ambiente, que yo creo que es culpa de todos y que todos debemos de arrimar el hombro, ¿no? Un grano no hace nada, pero ayuda al de al lado, ¿no? Bien. Como normativa así un poquito más genérica, ya más un poquito pasando de la genérica a la específica, ¿no? En España pues tenemos tanto esa, como hemos dicho, la información ciudadana, que viene de una directiva europea. También podemos hablar una que me gusta mucho, que es el ruido, que ya hace mucho tiempo que no hablamos de ello, pero que incluso puede tener un poco de relación con ese artículo 18 de la Constitución, ¿no? La inviolabilidad del domicilio, ¿no? Mira, podemos poner una industria potente en un municipio, pero no podemos alterar la vivienda y el descanso de nuestros ciudadanos, ¿no?, de nuestro municipio o de nuestra ciudad. También podemos hablar pues, de la ley de agua, de la ley de la calidad del aire, la responsabilidad medioambiental, pero cabe destacar dos estatales que me gusta hacer un poco referencia, y en mi estudio las hice. Medio ambiente, vamos a hablar de medio ambiente puro y duro, pues la ley 30/2014 de parques nacionales, ¿no?, de los espacios naturales protegidos, ¿de acuerdo?, y esa ley 42/2007, ¿no?, de patrimonio natural y de la biodiversidad. ¿Por qué me gusta esta ley? España somos el tercer país, o sea, en un ranking somos los terceros con mejor biodiversidad del mundo. Solo está Estados Unidos y Rusia, fijaros. ¿Qué continente más que países en comparación a España? Y nosotros somos el tercero, ¿no? Algo también hemos hecho bien, ¿verdad? Algo también hemos hecho bien, y quizá debíamos seguir con esa línea, ¿no? Centrándonos en esta ley de patrimonio natural, hay dos artículos que quiero hacer referencia. En esta ley, que es la de un poquito el paisaje, que lo define en su artículo 326, ¿no? Y dice: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la interacción de factores naturales y humanos, tal como la percibe la población. Aquí yo creo que es muy importante, ya se empieza a ver el ente político, ¿verdad? Dentro del paisaje se puede hablar de otras medidas de fomento, ¿no? Porque estamos hablando del paisaje como medio ambiente, no es solamente plantas, animales, etcétera. El paisaje es todo. El paisaje somos nosotros. En medio ambiente es conocido el paisaje como el todo. Por ejemplo, las actividades tradicionales en medio ambiente, ¿vale? Entonces, esa relación de población, ¿es paisaje? ¿Es medio ambiente? Es una pregunta que dejo, ¿vale? Por otro lado, en cuanto al desarrollo sostenible, voy a resaltar la Ley 45/2007, ¿no?, del 13 de diciembre, que para el desarrollo sostenible del medio rural, ¿vale? Y en su artículo 2b, prometo que es el último artículo que leo,
mantener y mejorar el nivel de la población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos, adecuados y suficientes, que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión. Es importante esto, ¿no? Esto que hemos estado hablando, del clima y demás, oye, se han comprometido, está muy cerca de este artículo, ¿verdad? Estamos ayudando a nuestros ciudadanos, ser más eficientes, ser innovadores, con perdón, quizás ser un poquito más por delante que el municipio de al lado. Entrando un poquito ya al resultado de la cumbre, quiero hacer una pequeña ya observación a este ítem que estoy comentando. Este resultado al final son, tras varios intentos de negociación, sabemos cómo ha quedado todo, ¿no? La más larga del mundo, todo lo que ha pasado, pero que no ha habido un acuerdo, ¿no? Hay una desconexión entre gobiernos y entre técnicos, que yo creo que si ya el 97% de los técnicos estén diciendo que hay un cambio climático, hombre, algo de razón ya tendrán. Que todavía que algunos queremos decir que no, porque tenemos... Algunos lo niegan lo todavía, niegan, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues si quizá, a lo mejor esa conexión no la encontramos con los gobiernos, de ningún país, ni hablo de colores. A lo mejor la tenemos que hablar desde los ciudadanos, en esa ley que hablaba al principio de derechos y obligaciones que también tiene el ciudadano, ¿no? Y por otro lado, el componente político local. Ejemplos como el que hemos estado viendo ahora, ¿no? Bueno, si no son capaces los grandes o los que están un poquito más arriba de llegar a acuerdos, pues vamos nosotros, vamos poquito a poco los pequeños ciudadanos concienciados, los políticos como aquí tenemos presente un poquito más concienciados o más sensibilizados con el tema, vamos a ir dando medidas, vamos a ir dando ejemplo, desde abajo vayamos hacia arriba, en vez de al revés. A mí me parece una iniciativa que para dar sinceramente la enhorabuena, ¿no? Y ya por último, ¿no? Pues que sí quiero hablar eso, ¿no? Y aparte de esa normativa, pues hay unos planes de ordenación de cada pequeño municipio, etcétera, todo esto que sirva, ¿no? Entonces, vamos a coger todas esas pequeñas normativas, todas esas ideas, todas esas colaboraciones entre administraciones, con esa sociedad cada vez más convencida con el medio ambiente, y vamos a ir a innovar. Y yo de aquí lanzo una idea. Vamos a innovar incluso por encima de las ciudades, vamos a adelantarnos, vamos a hacer atractivo ese mundo rural, ese despoblamiento, vamos a luchar de esa manera, vamos a ser más atractivo incluso que muchas ciudades. Que sea más bonito, que sea mejor, que tengamos mejores servicios, a lo mejor a través de la eficiencia energética o a través del respeto adecuado del medio ambiente en los municipios. Aquí estamos, ¿por qué no? Yo no me voy a avergonzar. Y yo por eso creo que es algo de que se tiene que hacer más la voz y por qué no promoverlo mucho más y sería ejemplo, pero no solamente aquí o en la provincia. Yo me acercaría a Madrid y sería el ejemplo, es decir, miren lo que estamos haciendo nosotros con menos recursos, con menos población y con nuestros problemas derivados de este nuevo hito de despoblamiento, pues aquí estamos, dando una nueva carta de presentación y haciendo una iniciativa, un llamamiento al Estado español. ¿Por qué no? A mí me parece muy bien y desde Membrilla, ¿por qué no? Bueno, vamos a quedarnos por el momento con esta reflexión que nos hacía Pablo Alonso. Les voy a pedir al resto de invitados que tomen nota, porque ahora les voy a pedir que respondan también a esta reflexión tan interesante. Vamos a hacer una pausa muy breve para publicidad y volvemos enseguida, no se muevan. ¿Qué tal? Volvemos con nuestro programa Sobre la Mesa. Como les decíamos al inicio, estamos hablando de eficiencia energética con Manuel Borja, Fermín Cerdán, Pablo Alonso y Matías Ibáñez, que nos acompañan sobre la mesa hoy. Y bueno, nos habíamos quedado con la intervención de Pablo Alonso, que ha hecho una referencia al tema también de la despoblación, que también es otra de las preocupaciones de los municipios. Fermín, importante también fomentar o evitar precisamente esta despoblación a través de medidas sobre eficiencia energética como es el plan CLIME, el proyecto CLIME del que hablábamos previamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un problema que ahora mismo está sobre la mesa, es totalmente candente, el tema de la despoblación, de la famosa España vaciada, ¿no?, que se viene hablando. Y evidentemente hay que adoptar medidas y poner sobre la mesa todo tipo de cuestiones, no solo tradicionales, sino también innovadoras y novedosas, que puedan favorecer el que la gente pues, quiera vivir en los pueblos, donde además hay más calidad de vida que en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, unido a los temas tradicionales de pues, mejoras de las comunicaciones, tanto pues, por vías terrestres como las propias comunicaciones tecnológicas que se hacen
absolutamente imprescindibles, que puedan utilizarse en el medio rural para que bueno, pues la gente pueda tener a su alcance Internet y por tanto tenga esa ventana abierta al mundo desde cualquier rincón, ¿no? Y sobre todo en los pueblos más pequeños donde puede haber una mayor desconexión con los grandes núcleos de población, hasta los propios servicios y sobre todo la puesta en valor, como bien se decía, de los recursos en materia medioambiental, ¿no? Donde España pues somos un ejemplo a seguir por cualquier país europeo y donde tenemos, en fin, unos recursos medioambientales de primer nivel, ¿no? Entonces, dentro de estos recursos, si encima a eso le añadimos que nuestro municipio pueda ser un referente en materia medioambiental, sobre todo referido a la eficiencia energética, pues apostando por el tema pues, de la huella de carbono o incluso participando en estos nuevos mercados que aparecen ahora con el tema de la venta y compra de derechos de emisión de CO2 a la atmósfera, bueno, pues desde proyectos con el proyecto CLIME, esto puede ser un primer paso para ahondar en que el municipio se convierta en un municipio amigo del medio ambiente y participador activo de esas políticas medioambientales que se hacen tan necesarias. Entonces, bueno, pues nosotros la verdad es que estamos orgullosos de haber puesto en marcha un proyecto como este, donde, en fin, no todo el mundo daba como que se iba a convertir en un éxito y ahora es verdad que, como ha dicho bien Manuel, pues hay muchos ayuntamientos que hubieran deseado incorporarse al mismo y que no entienden cómo en su día sus compañeros de corporación no lo hicieron, para poder participar, en fin, de un ahorro de emisiones a la atmósfera, como he dicho, 9.000 toneladas, es decir, 9 millones de kilos de CO2, que se van a dejar de emitir y, por tanto, que van a permitir que respiremos mejor y que tengamos pues una situación mejor a nivel global, ¿no? Porque lo que nosotros, el granito de arena que se comentaba antes, unido a otro granito de arena, pues es lo que hace la montaña, ¿no? Y en este caso, pues nosotros, desde los municipios, pues queremos poner ese granito de arena que, con toda seguridad, como bien decías, pues también va a repercutir en que la gente se anime más a tener esa auténtica calidad de vida en los pueblos, eso sí, pues teniendo los servicios básicos que se deben de tener, educación, sanidad, tenerlos cerca, comunicaciones y en este caso pues también ser respetuosos con el medio ambiente, que creo que a estas alturas es un valor añadido de una enorme dimensión para los municipios. Y en este caso, para los participantes en el proyecto CLIME, pues más aún. Claro, como nos explicabas, esa calidad de vida, ¿no? Ese respirar bien de los pueblos, y los pueblos donde se respire bien, pues también se vivirá mucho mejor. Por lo tanto, importante impulsar estas medidas desde los municipios. Manuel Borja, le quiero preguntar también otra de los apuntes que hacía Pablo previamente, esa necesaria comunicación que debe existir entre los técnicos y las instituciones, pues precisamente para escuchar lo que nos llevan diciendo durante ya muchos años, como nos decía Pablo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema principal de por qué precisamente, pues, a diferencia de municipios como Membrilla, que sí que se han puesto a la escucha también de estas necesidades, porque en otros sitios no se mueve o no se ha estado moviendo precisamente esa escucha hacia los técnicos, que son los que nos han advertido también de esta situación? Yo coincido con Pablo y apuntaba el tema de que, bueno, pues desde los ayuntamientos o desde los pueblos más pequeños, sí que es verdad que muchas veces damos pasos que se deberían dar anteriormente pues en las ciudades o incluso ya políticas a nivel regional o nacional. Sí que es cierto, llevas razón, pero ya no solamente, yo quiero ahí diferenciar dos cosas, no solamente parte de los políticos, sino cada uno, desde su propia casa, qué es lo que puedo contribuir en el tema de la eficiencia energética o con el medio ambiente. Y ahí también pues lo apuntaba muy bien Matías, el tema de la calefacción, pues mira, si podemos estar a 20-21 grados, ¿por qué la vamos a tener a 23-24 la calefacción de casa? Cuando estamos derrochando una energía, pues que al final pues no tenemos nada ni nuestro confort va a ser mayor. Pero sí que es cierto, algunas veces, y como comentaba Pablo, si el 97% de los técnicos y de los investigadores, incluso de científicos, están diciendo que aquí está ocurriendo algo, pues yo creo que sí que es cierto que habrá que ponerse manos a la obra. Por otro lado,
nosotros los ayuntamientos tomamos también medidas, y desde los pueblos pequeños tomamos medidas cuando realmente también vemos normativas europeas. Gracias a normativas europeas como la eficiencia energética en cuanto al consumo o la contaminación lumínica, pues nos hace pensar que tenemos que cambiar, y además ya empieza a ser ya también una obligación. Y por eso lo tenemos que hacer. Y por otro lado, coincido, y yo creo que por ahí los pueblos pequeños también tenemos que apostar, porque yo creo que se construye mejor desde abajo arriba que desde arriba abajo. Por lo tanto, cada uno desde nuestra casa, y también pues Membrilla, un pueblo de más de 6.000 habitantes, un pueblo pequeño, igual como hay otros tantos, yo creo que también tenemos que, en la medida de lo posible, contribuir a mejorar. Y yo siempre lo digo, la calidad de vida que podamos tener en los pueblos, en un pueblo como es el nuestro, pues no es, no va a envidiar nada la calidad de vida que pueda haber en una gran ciudad. Yo creo que ahora mismo los pueblos, y gracias pues a muchos servicios que tenemos, de la fibra óptica, que hace pues que la velocidad de internet y todo pues vaya mucho mejor, se puede pues trabajar ya en muchos aspectos desde casa. Y hoy en día pues también en un país como el nuestro tenemos unas comunicaciones ya muy avanzadas. Hoy en día desde aquí, desde Membrilla, si queremos, en coche en 1 hora y 20, hora y 25 estamos en Madrid, y si nos vamos en el AVE en poco menos de 1 hora o poco más, porque nos tenemos que desplazar a Ciudad Real, también estamos en Madrid, o menos de 2 horas en Sevilla. Yo creo que todo eso, desde los pueblos, pues lo tenemos que tener como ventaja, pero también yo quisiera apuntar algo, y es que en los pueblos los servicios que se están prestando a los ciudadanos siempre salen mucho más baratos que en cualquier otra ciudad. Cualquier servicio que se preste del ayuntamiento, servicios hacia mayores, hacia los más pequeños, en colegios, siempre es mucho más económico. Y también vivir en un municipio o en un pueblo o en el medio rural también es más económico, y me atrevo a decir también, y vamos, yo creo que eso está más que constatado, que es también más sostenible. Por lo tanto, yo siempre tengo que, y siempre voy a defender, a mí me gusta vivir en mi pueblo, pero a mí me gusta el medio rural, y yo creo que hay mucha gente que vive en ciudad que desconoce esto. Pues cuántos amigos tenemos que se han ido pues por temas de trabajo y demás, que esa es otra cosa, que también pues nosotros tenemos que trabajar pues para que existan esas condiciones, pues para que se puedan instalar empresas y demás. Ahí también pues siempre estamos haciendo un llamamiento desde la FE, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, y desde todos los ayuntamientos, a que desde arriba las políticas pues vayan encaminadas a ayudar a las pequeñas poblaciones, porque al final yo creo que va a ser el sostenimiento de que en un país pues se pueda vivir bien y con calidad. Bueno, esto es lo que hablábamos previamente, que nos apuntaba también Pablo Alonso respecto a la necesidad de que, bueno, pues todos en pequeña medida tomemos también la iniciativa, no esperemos que otros nos lo resuelvan, y seamos también a través de este tipo de actuaciones pues quienes seamos eficientes. Y de eficiencia también pues sabe mucho Matías Ibáñez, que antes nos estaba hablando precisamente de algunos consejos que podemos adoptar en nuestro día a día. Y bueno, Matías, te hemos presentado previamente como ingeniero, pero hay que decir que eres gerente de una empresa, Orientación Sur, que precisamente su base es las energías renovables, la eficiencia energética. Cuéntanos un poquito cuáles son esos servicios que se ofrecen en materia de eficiencia energética, y bueno, más o menos bueno, pues cuáles son los proyectos que lleváis a cabo, porque también estáis basados en el autoconsumo y los combustibles sólidos. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Primero explícanos lo que te comentaba anteriormente, los servicios que ofrecéis a la población. Pues mira, desde el año 2005 a mí me acompaña una frase que me ha hecho darle muchas vueltas en cómo trabajo a nivel personal y cómo trabajo a nivel empresa, que es piensa en global y actúa en local. Yo tengo que pensar cómo voy a afectar en el medio ambiente en mi ciudad, pero cómo voy a afectar en el mundo. Y a partir de ahí, trabajar qué tengo en el territorio para poder optimizar esos recursos. Y todos los ciudadanos, empresas e instituciones necesitan dos cosas. Necesitan calefacción o calentar su espacio, y necesitan electricidad. Entonces trabajamos en dos líneas. Me fabrico parte de la energía eléctrica que necesito con instalaciones de autoconsumo, que ahora es muy rentable y muy sencillo
legalizar. Es muy sencillo reducir la factura en un 50% de cualquier usuario doméstico. Eso es una ventaja de los pueblos, porque en la ciudad el que vive en un piso no puede tener esa ventaja. Es más, en los pueblos podríamos incluso entre vecinos compartir una instalación reduciendo los costes a un ritmo brutal y con una repercusión en cada unidad familiar y en el entorno rural muy importante. Y por otro lado trabajamos en calefacción con biomasa. Biomasa tenemos en nuestra zona leña, tenemos olivo, tenemos hueso de aceitunas, tenemos pellet y distintos tipos de biomasa que podemos utilizar para calentarnos y potenciar la economía local, pero sin repercutir y afectando positivamente a la sostenibilidad global. Entonces, fundamentalmente hacemos instalaciones con pellet, astillas, hueso de aceituna e instalaciones de fabricación de nuestra propia energía en modo autoconsumo, normalmente con placas solares fotovoltaicas. Bueno, esto es un poco también la filosofía de la que hablábamos previamente, la apuntaba primero Pablo y después Manuel Borja, ese funcionar desde abajo hasta arriba y también aportando desde nuestra posición para también favorecer la sostenibilidad global, como nos explicabas, y aprovechando también nuestros recursos, que son muy ricos, y hay que aprender precisamente a ser eficientes con eso, ¿no? No se trata tanto de presumir de todos los recursos que tenemos, sino aprender a utilizarlos y a reutilizarlos, como en este caso, ¿verdad? Por supuesto, y además estando en un entorno agrícola y en entornos forestales, tenemos un potencial brutal, que eso no lo van a poder tener en una gran ciudad. Y ahí sí que podemos ayudar también a fijar esa población, incrementar la calidad de vida y facilitar que las instituciones o organismos públicos tengan personas para dar unos mejores servicios, porque si se nos van las personas, las instituciones no van a poder plantearse ni tan siquiera dar servicios. Bueno, pues importante también esto en relación a lo que hablábamos previamente, para fijar población, pues también dar esos servicios en los pequeños municipios, en el mundo rural, en el que nos pedía también fijarnos Pablo Alonso anteriormente. Bueno, también comentabas, hacías referencia precisamente a la Cumbre del Clima que tenía lugar el pasado mes de diciembre de 2019 en Madrid, donde ese era uno de los temas también que estaban presentes, ¿verdad? Y sobre todo dentro de lo que nos explicaba el alcalde de Membrilla, esa normativa que a veces es necesaria precisamente para que nos tomemos conciencia, ¿no? Y nos responsabilicemos. Sí, bueno, es importante que si no hay un consenso, entonces al final lo que conlleva es a que cada uno tome las medidas, y algunos serán las acertadas y otros buscarán simplemente sus otros intereses, que suele predominar únicamente el económico, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en este status quo, ¿no? Unos dicen que quieren o pretenden, pero los más fuertes, que son los que tienen ese poder de atracción, están en esa negativa. Por lo tanto, están dando una espalda a unos científicos, incluso a unos hechos que simplemente se constata que ya cada persona con un poquito de conciencia ve lo que está pasando, cómo está subiendo la temperatura, todas las noticias que nos vienen del deshielo, todos estos grandes acontecimientos medioambientales que están habiendo ahora, que los relacionan ya muchos de esos científicos que no están siendo escuchados. Entonces, bueno, pues de momento nuestra única medida o el único camino que se puede emprender es como bien señalaba Manuel Borja, nosotros mismos, y ir avanzando, y el camino se hace caminando, y tenemos que ser nosotros el que empecemos el primer pie y el segundo pie. A mí me parece bien, y yo creo que una de las cosas buenas con la liberación de la educación y somos nosotros uno de los países más formados, es que encontramos ingenieros, gente que a lo mejor no le damos las suficientes capacidades, pero es verdad que nos pueden dar muchas soluciones, tanto al problema como he vertido en la mesa del despoblamiento, como el problema energético. Y a lo mejor es una empresa que tenemos aquí al lado, o sea, no sé, o en municipios muy cercanos, y no hace falta que nos vayamos a las grandes urbes, ¿no? Entonces yo creo que al final, ya que ellos no toman medidas, creo que es el momento, y cada día que pasa es peor momento, es dar el paso y empezar realmente a tomar una medida, porque creo que la gente ya está concienciada. Creo que hay un apoyo unilateral de la ciudadanía, y yo creo que es el momento de empezar a hacer grandes medidas como estas, y cada vez más potentes y más en aras a favorecer nuestro medio. Estoy totalmente convencido.
Bueno, precisamente quería lanzaros esa cuestión, si consideráis, o por lo que habéis detectado, si creéis de verdad que la población está concienciada. Matías, en tu caso, los clientes que, por ejemplo, han pedido tus servicios, ¿ha sido porque voluntariamente pues, han decidido precisamente ser responsables con el medio ambiente y ser más eficientes energéticamente? ¿Qué es lo que vienes detectando también en la población con la que trabajas tú habitualmente? Creo que hay dos líneas muy claras. El coste económico de utilizar la energía renovable es muy positivo para cualquier bolsillo, ¿vale? Cuando una familia gasta entre 2.000 y 3.000 euros en energía al año y lo puedes solucionar por 1.000 o 1.500 euros, te lo planteas. Y hay otro perfil de persona que está muy cansado de que le manipulen. Y no vamos a decir las grandes compañías energéticas europeas, que algunas son españolas, se manipula, se engaña en presupuestos, se engaña en facturas, se sabe, pero es muy difícil actuar en esa consecuencia. Hay quien está harto y con la liberalización del mercado energético se dio pie a que entraran otros actores y conocemos a 5 compañías comercializadoras de energía eléctrica, pero realmente en el mercado habrá del orden de 600. Por preguntar a una cuarta o una quinta empresa no pasa nada, porque hay del orden de 600 proveedores de energía eléctrica y otros igual 50, 100 de gas que nos pueden dar el mismo servicio y seguramente de una manera más transparente. Y hay mucha gente que está cansada de ese control y no poder decidir qué voy a hacer yo. Y esa capacidad, ese concepto de independencia energética, de decir, vale, yo tengo ya mi calefacción con leña y mi energía solar, me da una tranquilidad y me sube la autoestima de una manera muy agradable. También ahora el tema de las viviendas sostenibles, ¿no? Que también hemos visto que en la actualidad pues la mayoría del parque edificado en España es antiguo, tiene instalaciones que precisamente no son eficientes energéticamente y también se está llevando, ¿no? Se está llegando a la precisamente edificación de viviendas sostenibles y que no tengamos que bueno, pues como lo que tú nos explicabas anteriormente, ¿no? Sí, de hecho se tiende cada vez hay una modificación en el Código Técnico de Edificación de diciembre que se va a exigir en vivienda de nueva edificación hasta un 40-60% más de eficiencia energética, se van a poner menos máquinas, es decir, cuando una persona compre la casa sabe que mantenerla le va a costar menos y por otro lado se potencia la rehabilitación energética tanto en entornos rurales como en entornos urbanos, para reducir el consumo de energía. Bien, pues puede ser cambio de ventanas, mejora del tipo de la eficiencia de la caldera de gas, de gasoil, y es muy importante ir enfrentando poco a poco esas medidas y con mucho criterio en el amplio abanico de posibilidades que hay. No solo en la edificación, en el transporte, porque es algo también que en los entornos rurales podríamos igual ir más en bici que a veces que utilizamos excesivamente el coche, ¿no? También afecta a nuestra calidad de vida, a nuestra salud y a mejorar el medio ambiente, ¿no? Bueno, esa concienciación por la que le preguntábamos también, ¿están concienciados los ciudadanos, por ejemplo, que tenéis vosotros contacto en los municipios de nuestra región? ¿Qué falta también? ¿Cuáles son nuestras asignaturas pendientes para estar todavía más concienciados y comprender la necesidad de este tipo de medidas como las que prevé en este caso el proyecto CLIME? Bueno, yo sí quería hacer una mención en relación con el tema de la innovación y de todas estas cuestiones que estaba comentando Matías, y que, en fin, estaba comentando lógicamente el ámbito del consumo de las familias, ¿no? En nuestro caso, lógicamente, el proyecto solo afecta a instituciones, ¿no? Pero igual que podemos hablar de viviendas sostenibles, pues podemos hablar de edificios e instalaciones municipales sostenibles, ¿no? Porque no tenemos solamente instalaciones que necesiten energía eléctrica, tenemos instalaciones que necesitan energía de calefacción, agua caliente sanitaria, en fin, otro tipo de butano, propano, gas natural, en fin, cada ayuntamiento tiene unas fuentes de energía diferentes, biomasa, en fin, y el proyecto CLIME actúa en cada uno de ellos sobre el componente energético que ese ayuntamiento está consumiendo en ese momento. Pero eso no quita que también el proyecto prevé actuar en materia de innovación tecnológica. Es
Es decir, una de las prestaciones incorporadas dentro del proyecto de la adjudicación es que todas aquellas innovaciones tecnológicas que puedan ir surgiendo y que puedan beneficiar al ayuntamiento, convirtiendo algún tipo de instalación en más eficiente todavía de lo que se preveía en el propio proyecto, pues porque acaba de inventarse una cosa nueva, pues el proyecto se puede y se ve beneficiado de esa actuación, poniendo de acuerdo al contratista y a la entidad local, ¿no? De manera que se afrontaría la inversión y el resultado, que eficientemente generaría una economía mayor, o sea, sería más interesante económicamente para el ayuntamiento, pues se repartiría entre las dos partes que conforman el contrato. De esa manera, el proyecto nunca se desliga de toda la innovación tecnológica que pueda surgir dentro de los 10 años de duración del contrato. Porque con independencia de que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Membrilla va a sustituir del orden de 2.000 luminarias. Y esas 2.000 luminarias, por el propio contrato, tienen que tener una vida útil del orden de 100.000 horas. Es decir, que va a llegar incluso la vida útil de la luminaria más allá de los 10 años que tiene previsto el contrato, con lo cual es un beneficio añadido para el proyecto. Pero si surgiese, entre tanto, alguna mejora tecnológica que mejorase todavía más esa luminaria y generase un mayor ahorro, a pesar de que las que se van a instalar son de última generación, las más eficientes y más actuales del mercado internacional en estos momentos, si a lo largo de esos 10 años surgiera alguna innovación tecnológica que permitiese beneficiar más aún al ayuntamiento, pues se aplicaría, se realizaría y el ayuntamiento se vería beneficiado de ello, con el consiguiente ahorro económico y la consiguiente disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, tanto en el tema de energía como en el tema de calderas, de calefacción, en fin, todas las actuaciones previstas dentro del proyecto para que cada uno de los ayuntamientos no se quede al margen de cualquier avance tecnológico que pueda surgir. Y eso es muy importante porque todos los días se están inventando cosas nuevas y en materia de eficiencia, que además es una cosa que está absolutamente de moda, pues más todavía, ¿no? Entonces es conveniente saber que la visión que ha tenido el ayuntamiento para hacer todo esto no le condiciona a un compartimiento estanco para 10 años, sino que evoluciona con el tiempo en función de cómo vaya avanzando la tecnología en materia de eficiencia a lo largo de todo este tiempo. Sí, bueno, también por lo que nos explicabais, la tecnología en este sentido y la innovación pues avanza a un ritmo vertiginoso, también adaptándose un poco a las necesidades del momento y también, bueno, pues como acabamos de conocer, pues el proyecto CLIME también prevé ese tipo de innovaciones que se puedan llevar a cabo a lo largo de los 10 años de duración. Hablábamos también, Manuel Borja, de precisamente a colación de las viviendas sostenibles, también los edificios públicos de Membrilla serán sostenibles, no solo las luminarias exteriores, importante también para todo lo que conlleva esto en ahorro energético y eficiencia, de lo que estábamos hablando, ¿no? Como bien decía Fermín, y Matías y Pablo, y se está comentando, yo creo que tenemos ahora mismo muchísimas herramientas en nuestras manos pues, para ser más eficientes en cuanto al consumo de energía. Y yo creo que es voluntad de todos, voluntad de los que en un tiempo ahora nos estamos dedicando a la política, pero voluntad también de todos los ciudadanos. Yo vuelvo otra vez a insistir, cuando se hacen cambios, pues al principio parece que es algo pues, que nos va a perjudicar. Yo pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido en estos últimos meses aquí en Membrilla, cuando se empiezan a cambiar las luminarias, se cambia el color naranja por un color más neutro, y luego pues la luminosidad también tiene que bajar porque teníamos contaminación lumínica. Pues al principio hay un contraste muy grande. Ahora yo os puedo decir que ya no hay casi quejas porque, bueno, pues prácticamente nos hemos acostumbrado, y no es que te acostumbres, sino que ahora ya se empieza a ver bien, y ves cómo con esos lúmenes y con esa luminosidad es suficiente pues, para andar por las calles y para circular también pues, con cualquier vehículo. Sí que es cierto, a nosotros nos queda todavía en algunas calles del pueblo pues dar algunos retoques porque tienen que subir un poco las luminarias porque se ha quedado un poco bajo de lo que todavía permite la Comunidad Europea.
Y bueno, pues también pues atender todo el tema de los edificios, pues que en un mes y medio, pues estarán también cambiando pues todos los sistemas a sistemas LED y bueno, pues a eficiencia energética también en lo que son todo el consumo de calefacción y demás. Ya te digo, yo creo que es más cuestión de voluntad, y aquí también pues hay, y todos lo sabemos también, algunas veces mucha demagogia cuando se habla de todo esto, y algunas veces quieren algunos levantar la voz o pretender que volvamos 60 o 70 años para atrás, ¿no? No tenemos que estar en esas. Vamos a ver, ahora tenemos muchísimas herramientas que nos podemos valer de ellas, y yo creo que vamos a contaminar muchísimo menos que hace 50 o 60 años, y además pues con unas garantías mucho mayores. Por lo tanto, no se puede tampoco hacer demagogia de todo esto, sino todos los recursos que tenemos, aprovecharlos bien, y todas las herramientas que nos da pues esa investigación, esa innovación y ese desarrollo, pues utilizarlas tal y conforme nos lo indican. Bueno, importante la innovación tecnológica, de lo que se hablaba anteriormente, Matías. Tú como ingeniero y dedicándote a este ámbito, pues me imagino que siempre se ve necesario que precisamente pues se siga apostando por esas investigaciones, dando voz también, como nos decía Pablo, a los técnicos, a los científicos, a la gente que sabe de esto y que nos puede indicar cuáles son las mejoras que se pueden realizar. ¿Cómo ha ido evolucionando también en tu caso Orientación Sur? Porque hablabas del año 2005, si mal no recuerdo, ya han pasado muchos años, ha evolucionado mucho también el tema energético y sobre todo la innovación tecnológica. ¿Cómo dirías que hemos evolucionado y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver? Bueno, hemos evolucionado más de lo que pudiéramos imaginar, y sobre todo en costes. Es decir, porque la tecnología puede ser similar, pero lo que en el 2005-2008 tenía un rendimiento del 11,5%, y estás teniendo rendimientos del 17 o el 18%. Entonces, eso, me lo voy a llevar para que se entienda la importancia que hay y a la velocidad que está creciendo. La tecnología de automoción igual tiene 200 años, y un buen coche de combustión interna hoy tiene un rendimiento del 21%. Los módulos solares tienen rendimiento ya del 21 o el 22%, y es una tecnología que realmente tiene 50 años en el mercado. No hay quien pare esta evolución. Y si en el año 2005, entre 2005 y 2008, se montaba un precio X, hoy hemos dividido entre 10. Lo que ha hecho que sea muy accesible y aplicable a gran escala para cualquier estamento particular o empresa. Bueno, accesible precisamente a todos los ciudadanos. Esa evolución también se ha visto, Pablo, en la normativa, en todas las normas que se han ido incorporando, tanto en el marco español como europeo. También hay que seguir trabajando en ello, ¿no? También condenar o castigar, en este caso, todas las actuaciones que no sigan las exigencias medioambientales y, por supuesto, la eficiencia energética, de lo que hablábamos previamente, y sobre todo también muy importante que se siga trabajando para que, bueno, pues haya un marco legal en el que quede claro hacia qué camino debemos irnos y hacia dónde debemos seguir. Y una de las cosas, como es medioambiente y me gusta verlo de manera positiva, en lugar de condenar y castigar, voy a hablar de favorecer o ayudar, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado mucho de ancianos, de discapacitados o personas con actitudes diferentes o desempleados, es decir, gente que tiene menos recursos, pero que también, que estamos hablando de sus casas privadas, que tienen que también aunarse a esta ola del ahorro energético, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tiene que surgir estas administraciones, este poder político también, ¿no? Pues a ver cómo también este tipo de grupos que muchas veces se encuentran en los municipios también, cómo podemos combatir con ello, ¿no? Es decir, que se puedan sumar fácilmente también a ese ahorro energético, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se puede, por ejemplo, legislar una pista que también quiero meter aquí, es eso, ¿no? Vamos a empezar a ayudar, ¿no? Porque si vemos en los municipios una radiografía, y lo sé porque lo he estudiado, por ejemplo, en nuestra provincia, hay muchos municipios que más de la mitad de la población tiene más de 70 años.
Entonces, a lo mejor ellos no solamente hay que incentivarlos con la formación, la educación, ¿no?, o la sensibilidad que puede dar, ¿no?, sino, oye, vamos a darles unas ayudas destinadas porque son realmente parte de los ejes de cada municipio. Entrando un poco a colación de nuevo con el despoblamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo legislaría hacia ese sector, por ejemplo, porque lo demás más o menos sí que se puede estar regulado. Otra cosa, por supuesto, que se puede regular siempre mucho más positivo, ¿no? Podemos hablar de la Europa de las dos velocidades, ¿no? Están los países nórdicos mucho más potentes, mucho más proteccionistas con el entorno, con el medio, y nosotros, ¿no?, toda la ribera del Mediterráneo siempre vamos un poquito más por detrás, cumpliendo más o menos la normativa europea, pero ellos tienen protección mucho mayor que incluso que la normativa europea, ¿no? Yo creo que son ejemplos a seguir, o incluso que nosotros seamos un ejemplo nuevo y todavía promovamos más, y por qué no, por ejemplo, empezar por ese sector de la población. Bueno, pues también tomemos ejemplo, como nos decía Pablo, y también importante esos sectores vulnerables donde quizá esa información no llega. También, además de información, vamos a favorecer que puedan acceder a estas energías renovables, a todo este sistema sostenible al que queremos llegar. Y de todo esto, pues como ya nos adelantaba Pablo Alonso anteriormente, se habló en la Cumbre del Medio Ambiente, la Cumbre del Clima que se celebraba en Madrid. Vamos a ver un pequeño vídeo y después les voy a pedir a nuestros invitados que realicen una reflexión final sobre esto que vamos a ver. This now, reduce our carbon emissions, leave it in the ground. It is big change. Can we do it? The answer is yes, we can. We have the technologies, we have the finance, we have the policies, yes, we can. En España investigamos para conocer mejor cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático y tener capacidad de adaptarnos al futuro. Buscamos soluciones para adaptarnos a los retos que nos propone el cambio climático. Interconectividad, biodiversidad y desarrollo. Actuar contundentemente y rápidamente. Es tiempo de ser ambicioso y contagiar a los políticos para que lo sean. Science, community and action. Acción climática es energía, es transformación y es creatividad. El océano es el origen de la vida y es lo que nos mantiene vivos. Sabemos que océanos sanos significa también tener un sistema climático sano para todos. Um objetivo tem uma oportunidade também de sobreviver como os nossos antepassados deram pra gente através da sua luta, né? Time is now. You know, Greta is right. If your house was on fire, you would not have a big debate about it. Tenemos que actuar ya. Bueno, este era el mensaje principal de todos los retos que se plantearon en esta cumbre, donde bueno, pues esa emergencia climática y esa necesidad de actuar y actuar en consecuencia en diferentes ámbitos. Nosotros nos hemos querido centrar hoy a hablar de la eficiencia energética, pero bueno, Pablo, el medio ambiente es muy amplio, nos lo has explicado tú previamente. Hay que seguir trabajando y sobre todo pues tener esa conciencia segura de que hay que tomar las decisiones ahora y que, como tú nos explicabas, el cambio climático no está pasando ahora, lleva pasando ya mucho tiempo. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Cuál es tu reflexión final, Pablo, también sobre este último mensaje que nos lanzaba el vídeo? Bueno, la reflexión es clara, ¿no? De una manera positiva, ese momento nos necesitamos todos, ¿no? La globalización no como país, sino como ser humano, ¿no? Y ya no es solamente el mensaje, ¿no? Es ya la conciencia, es decir, vamos todos a intentar poder alcanzar unos objetivos, aunque sean unos objetivos mínimos, pero vamos a ir empezando, en lugar de aplazar el problema hasta dentro de unos años, vamos a coger ya el problema y vamos a darle pequeñas soluciones. No hay que tener grandes retos, sino vamos a empezar por pequeños retos y a ver si tenemos ese nivel de adicción y vamos sumando poco a poco. Entonces yo el mensaje que veo es un mensaje positivo, ese es el momento, esa es la hora, tenemos los conocimientos necesarios y la conciencia adquirida necesaria, vamos a empezar. Bueno,
Bueno, pues vamos a empezar y sobre todo, como nos explicabas, desde abajo hasta arriba y con pequeños pasos que vayan haciendo ese cambio real. Matías, ¿cómo podemos llegar precisamente también a ese cambio del que nos hablaban? Esa realidad que durante tiempo pues quizá no hemos sido conscientes o capaces de ver, ¿cómo podemos seguir favoreciendo también este cambio? Bueno, quizás la información antes nos llegaba de manera parcial, hoy la información nos llega y la podemos contrastar en el momento que queramos y con la cantidad de fuentes que queramos. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, y no hablamos de tecnología que esté en proceso de investigación y desarrollo, sino que tenemos tecnología madura y los técnicos estamos diciendo, está pasando esto, estas son las pruebas, pero además estas son las maneras de empezar a poner soluciones encima de la mesa. Y luego están los financieros que dicen esto cuesta tanto. Cuando todo eso se suma y tienes el conocimiento, solo falta aplicar. Y ahí tenemos que, primero, cada uno en nuestro entorno, hacer lo que podamos, implicarnos lo que podamos, divulgar lo que podamos, educar lo que podamos y pedir la complicidad de entornos políticos que vayan favoreciendo la implementación de todo el conocimiento que ya tenemos y todas las tecnologías que ya están maduras. Bueno, ya nos lo decía Matías, tenemos la tecnología, tenemos los medios y también lo que tenemos que hacer es tomar medidas desde los municipios de nuestros pueblos, en Manuel Borja, cómo podemos seguir favoreciendo ya no solo en el caso de la emergencia, de la eficiencia energética, sino también en otros ámbitos, favoreciendo también y protegiendo nuestro medio ambiente. Desde el Ayuntamiento de Membrilla se sigue trabajando también, ¿no? Bueno, yo he visto el vídeo y una de las palabras que más me ha gustado es la de actuar. Tenemos que actuar ya, o como bien decía Pablo, que empecemos, que lo que tenemos que hacer es empezar ya a actuar. Yo creo que a nuestra generación, pues al final luego nos juzgarán por lo que hemos hecho o no hemos hecho. Y sí que es verdad que nuestras generaciones están haciendo muchas cosas, pero sí que es verdad que también yo creo que estamos dejando de hacer otras muy importantes, que es, pues, entre otras cosas, mantener esta casa que es de todos, que es el planeta Tierra, pues tal y conforme se nos dio, o de la mejor forma posible. Y bueno, yo creo que cada uno, como hemos estado diciendo a lo largo de toda la tarde, yo creo que depende de cada uno de nosotros y cada uno podemos aportar nuestro granito de arena. Nosotros desde el Ayuntamiento siempre hemos tenido inquietudes y yo, la gente que me conoce sabe que no puedo estar parado y que siempre tenemos que estar haciendo algo y además también pensando un poco en el futuro. Y ya venimos trabajando desde hace un tiempo en un proyecto que es muy interesante, que sí que es verdad que igual alguna hora cuando nos escuche pues se puede echar incluso manos a la cabeza, porque parece pues que le va a perjudicar también alguna de estas medidas o no les va a gustar, porque algunas veces los cambios sí que es cierto, como hemos dicho, que no siempre gustan al principio, pero yo creo que si al final tienen un fondo bueno, pues terminan calando y terminan gustando. Y hablo pues de la recogida selectiva de residuos y además una recogida puerta a puerta. Ahora mismo en la actualidad y en la mayoría de los pueblos, bueno, en todos los pueblos de Castilla-La Mancha, al menos aquí en la provincia de Ciudad Real, que es lo que más conozco, pues se recoge por contenedores. Mirar, ahora mismo en los contenedores pues puede aparecer ladrillos de una obra hasta una banqueta que se ha tirado o cualquier tipo de residuo. Y yo creo que ahí es donde los ayuntamientos también tenemos que trabajar. Nosotros ya desde hace tiempo hacemos una recogida de voluminosos, y aparte de otras pequeñas recogidas. Pero sí que es verdad que tenemos que dar un paso más. Ya se están haciendo, no seríamos pioneros, pero sí que es verdad que estamos trabajando en este proyecto y cómo lo podemos adaptar aquí en Membrilla. No somos pioneros porque ya se está haciendo en muchos pueblos de aquí de España, en Valencia, Cataluña, País Vasco y también incluso en grandes ciudades de Europa. El tema de la recogida de residuos puerta a puerta y una recogida selectiva. Un día o a determinada hora se recoge el orgánico, otro día se recogen envases, vidrio por otro lado, cartón y papel y resto de envases, porque ahora mismo, como bien decía, en la actualidad estamos reciclando. Un pueblo como Membrilla o cualquier otro pueblo se está reciclando en torno al 20%.
al 20% de los residuos que generamos en las viviendas particulares. Y por lo tanto el 80% va a un vertedero. Yo sí que, para que todos nos concienciáramos, sería muy bueno que visitáramos o hiciéramos en alguna ocasión una visita a un vertedero donde todos los días se vierten los residuos de todos los pueblos. Yo creo que por ahí pasaría un poco nuestra conciencia y tendríamos conciencia de lo que estamos haciendo. Pues el tema de la recogida selectiva le da la vuelta a esos números. Se empieza reciclando, o sea, reciclando el 80% de los residuos y queda ahí un 20% pues que queda un poco en el limbo, pero pasar del 20 al 80% yo creo que es un avance muy grande. Y nosotros ahora mismo pues los estudios que estamos haciendo no cuesta más dinero, estamos hablando que económicamente al ayuntamiento le va a costar lo mismo y al vecino en cada casa pues tampoco. Es cuestión de organización, porque da lo mismo pues tirar todo al mismo recipiente que tener 4 recipientes y repartir esos residuos. Todos sabemos que cuando hacemos la compra y llegamos a casa, lo que menos llevamos es compra. Si le quitamos el cartón, le quitamos el plástico y le quitamos el vidrio, pues resulta que hemos generado ahí unos residuos que no pueden ir todos al mismo sitio. Y yo creo que es concienciarnos todos y luchar todos. Yo puedo anunciar que desde el Ayuntamiento vamos a poner toda la carne, como luego se dice, en el asador, pues para que este proyecto vea la luz. Y sí que es cierto que queremos, igual como pues cualquier iniciativa que se tiene, que cuando vea la luz lo haga con garantías. O sea, estamos estudiando hasta el más mínimo detalle, porque cuando salgas un proyecto novedoso, pues se puede caer rápidamente. Y si quieres que sea un éxito, pues todos los detalles se tienen que haberlos estudiado bien. Yo creo que al final pues se acogerá con buena actitud y estoy totalmente convencido que es el futuro. El futuro ya no de todos los pueblos, sino también de todas las ciudades. Tenemos que empezar a hacer una recogida de residuos puerta a puerta y selectiva para que esos residuos luego le demos, la mayor garantía posible, o sea, que se vuelvan otra vez a reciclar y meter otra vez en la circulación. Yo creo que es bueno para todos y también, por supuesto, es mucho más económico y más rentable que hacer lo que estamos haciendo en la actualidad. Bueno, pues ese es el anuncio que hacía el alcalde de Membrilla, Manuel Borja. Nos quedamos pendientes también de seguir informando sobre este proyecto. Estaremos muy pendientes de todos los avances de esta investigación también en torno a este proyecto y seremos los primeros, por supuesto, en anunciárselo también a nuestros vecinos. Bueno, y aquí tenemos también a la FEN, que desde la FEN también se trabaje con el resto de municipios, pues porque yo creo que hay mucho trabajo que tenemos por delante y, bueno, tanto Fermín como todo el grupo que hay en la Federación de Municipios y Provincias aquí en Castilla-La Mancha están trabajando mucho y muy bien por todos los pueblos de nuestra región. Bueno, Fermín, finalizamos con tu reflexión, también después de todos los comentarios del resto de la mesa, bueno, pues también un poco ese positivismo, ese optimismo del que nos hablaba Pablo, también hay que tenerlo y sobre todo trabajando y actuando es como se consigue, ¿verdad? Pues sí, yo creo que al final tenemos que quedarnos con el mensaje en positivo que se ha lanzado en esta mesa y yo pues quiero sumarme a él. Y yo creo que los ayuntamientos están preparados, están comprometidos y están concienciados en que esto debe ser así, ¿no? Y que debemos trabajar por el medio ambiente, por la eficiencia energética, por evitar emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, por conseguir que la Tierra, el planeta en el que vivimos, pues no se siga calentando con los consiguientes perjuicios que ocasionan en su totalidad. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la palabra todos, que ha comentado Manuel, es la clave. Ojalá todos estuviesen igual de comprometidos, igual de concienciados que ahora mismo, bueno, pues estamos toda la gente que aquí conocemos y que estamos trabajando con ellos, ¿no? Porque tú puedes hacer una actuación, pero si otro, en fin, va en sentido contrario, pues entonces no acabamos llegando a ningún sitio. Vamos a quedarnos con el mensaje positivo de que todo el mundo antes o después entrará en razón, se dará cuenta de
de que esto es absolutamente necesario y, bueno, y que ojalá consigamos que todo el mundo trabajemos juntos y de la mano para conseguir un mundo mejor. Bueno, pues siguiendo todos ese mismo camino al que nos proponían seguir todos nuestros invitados, vamos a despedir a Manuel Borja, Fermín Cerdán, Pablo Alonso y Matías Ibáñez. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa sobre la mesa, sobre eficiencia energética. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa de Sobre la Mesa. Gracias.